la palabra del Señor hoy en el Salmo 86. Y como verán, estamos yendo por versitos de la Biblia. Bueno, en este caso son 3 versitos. Es lo máximo que tendremos este año para predicar y para meditar cada día en nuestro devocional. Hemos estado en la liturgia, en el tiempo de adoración al Señor en comunidad. Hemos estado leyendo el Salmo 86 ya. Aparece en el Celebra, que así se va a llamar este año, nuestro leccionario, que ustedes lo pueden recibir por WhatsApp y la próxima semana van a poder bajarlo en un código QR, les llega acá donde están todas las canciones, el orden de la celebración, los textos que leemos, etc. Pero en el Salmo 86 vamos a leer solamente y vamos a meditar específicamente en los versos 8, 9 y 10. Así que yo los voy a leer y para practicar la lectura comunitaria lo vamos a leer todos juntos. Salmo 86, versos 8, 9 y 10. Ustedes que están interesados en estudiar la palabra, les hago la observación de que este texto es inclusivo y eso quiere decir que empieza y termina igual, para explicarlo sencillamente. El salmista hace una declaración al principio y hace otra declaración al final que es concluyente en estos 3 versos. Yo los voy a leer y espero leemos juntos. Es como una oración, ¿no? Entonces, es muy bello por ser un poema oración, como son los salmos, canciones del pueblo del Señor. No hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Pues leámoslo juntos porque pues siendo que los textos para meditar este año juntos aquí en comunidad no son tan largos, es bonito leerlo juntos. Y también es porque estamos animándolos a memorizar. Sería muy bonito que cada texto de cada semana, que son así versitos cortos, los memorizáramos y al final del año pudiéramos tener ya incorporados en nuestro ser como un bien personal, apropiados de 52 versos de la palabra. Leamos juntos. No hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Oremos, Señor, en las canciones de hoy que eran especial y providencialmente escogidas. Decíamos, por ejemplo, que al contemplar tu gloria, quebrantado soy. Que el conocimiento de quién eres tú derrumbe todo lo que se tiene que caer y derrumbar de nuestra vida pecaminosa. Y que nuestro asombro sea por encima de cualquier otro conocimiento, del conocimiento tuyo. Tu palabra nos ha enseñado en San Juan 17, cuando tú dijiste al Padre en oración, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto es que solo la persona de Jesús y la obra de Jesús hace posible el verdadero y transformador conocimiento de Dios. Y en el profeta Jeremías nos has dicho de una manera muy bella, si algo y si alguien se puede alabar, que se alabe en conocerme y en entenderme. No hay otra cosa que pueda ser superior
y de mayor honra que el milagro de conocerte a ti. Haz ese milagro de nuevo y hazlo más grande hoy, como cuando te cantábamos: cuán grande eres, Señor. Que no veamos el telescopio por el lugar equivocado, que nuestras mentes sean fascinadas, sorprendidas, extasiadas en el conocimiento de quién eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, para la introducción, una anécdota personal. Las voy a contar. Esta semana yo iba conduciendo mi sufrido vehículo, porque el último año ha sufrido mucho el pobre, ha conocido mucho el dolor, ese pobre vehículo. Yo iba pues en el carrito y unas personas me pitaban en la parte de atrás. Imagínense cuál fue mi reacción. Y yo soy pecador, ¿no? Entonces, espere a ver, no acose, ¿no? Porque es que hay unos que les gusta acosar y piensan que con el pito van a controlar la carretera. Entonces empiezo yo. Pase por encima si quiere. Hago la curva y me doy cuenta que me están pitando es porque yo llevo una llanta pinchada. Pues cuando yo veo que ya varios me pitan y uno me levantó la mano y yo ya me iba a bajar con la cruceta. No era tanto, pues eso sí es mentira, pues exageraciones de uno. Pero bueno, me voy a bajar, pues claro, entonces Claudia me dice: ¿qué está pasando? Y claro, efectivamente esas personas me estaban haciendo un favor, ¿cierto? Bueno, y bueno, no pude agradecerles porque pues ellos solo vieron mi cara molesta, pero pues les agradezco allá en la distancia porque no sé quiénes son y si nos están viendo. De pronto hay un hermano que nos está viendo y dice: ay, pastor, que uno ayudándole y él peleando. Bueno, la razón por la que les cuento esa anécdota, pues así muy sencillita, así muy cotidiana, y yo pienso que ustedes también se ríen, es porque le han pasado cosas así. O sea que el único pecador aquí no soy yo. Es porque yo quisiera que reciban así la palabra del Señor. Esto es, que a veces nosotros pensamos entender nuestros sentimientos, pero están absolutamente desinformados. Y casi siempre hay otro que sabe más que nosotros. Casi siempre. En algunas cositas no, ¿cierto? Cuando usted hace un sancocho, y la persona que más sabe de hacer sancochos en todo el planeta Tierra. Bien, hay unas cositas por ahí donde usted sabe más que los demás, pero en la mayoría de los casos, de afuera se está viendo más que de adentro, ¿cierto? Y también es porque algo como esto debería, y por eso les cuento pues la historia, guiarnos a tener una actitud ante la palabra del Señor, que no sea pues como recalcitrante o contenciosa, como a ver qué dicen para contradecir. Yo entiendo que es así, pero como, ay, a ver, ¿cómo puedo tener la actitud correcta ante la palabra del Señor? Particularmente porque estamos empezando esta serie sobre convicciones. Y aquí viene un repasito, pues la semana pasada la convicción era sobre el vivir y morir para Dios, porque le pertenezco a Dios, soy propiedad de Dios. Hablábamos de eso en Romanos 14, si usted no estaba acá, pues le aconsejo seguir estas lecciones, estos aprendizajes que llevamos juntos. Y es que en particular es porque yo creo que nosotros vamos a vivir un año donde va a haber mucha escasez de convicciones. El mejor ejemplo que puedo poner son los políticos. Nosotros somos como los políticos, que disfrazamos nuestros intereses personales de convicciones y buenas intenciones, pero acabamos cambiando y acomodándonos a lo que sea para subirnos al bus ganador. Los políticos salen diciendo que tienen una convicción, qué sé yo, cualquier cosa, educación, ecología, cualquier carreta, pero en el camino uno sabe que es puro cuento. Es un discurso sencillamente para capturar unos votos y hacerse al poder.
Y eso se hace mucho más efectivo en cómo van cambiando de ideas y de posiciones, de partidos. Precisamente por eso, pues es que así somos nosotros. Y creo que este año va a ser un año de escasez de convicciones. Porque la palabra convicción quiere decir aquello que ha vencido en tu corazón. Esa es la raíz de esa palabra. Convincere, lo que ha vencido en tu corazón y que ya es definitivo. Y eso no se cambiará ni por las buenas ni por las malas. Es decir, es algo que ha conquistado tu corazón. Toda la semana leímos en nuestros devocionales, que ustedes tienen ahí en la agenda, en el calendario que pueden adquirir, convicciones acerca de Dios. Yo quiero leer los versitos de esta semana. Perdónenme si me voy a demorar mucho, el Señor tenga misericordia de mí, pero bueno, quiero leer los versos de esta semana, porque era un versito por día. Entonces repasemos un poquito nuestra semana. Lunes 3 de enero. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Oiga eso. Para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y van a ver cómo se conectan con nuestra lección de hoy. Martes 4 de enero. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Eso está en Hechos 17, 24 y 26. Miércoles 5 de enero. Un texto que viene de nuestro leccionario de hoy, de nuestra adoración, de la liturgia de hoy. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. Eso es el Salmo 86, 5 y 7. Jueves 6 de enero. Yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso está en Éxodo 3:6. Viernes 7 de enero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Y ayer, sábado 8 de enero, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 2 Corintios 13:14. Eso es nuestro lectura esta semana. Y si vamos en semana atendiendo a esos versos, leyéndolos, meditando, orando con ellos, pues nos vamos a preparar mucho para estar juntos el domingo y adorar al Señor y profundizar en la Escritura. Y bueno, y vamos a ir de la mano del catecismo de la Nueva Ciudad. No traje una copia conmigo, lo olvidé. La pregunta número 2, porque cada domingo hay una pregunta. ¿Quién es Dios? Ahí está el catecismo. ¿Quién es Dios? Y la respuesta sencilla de este catecismo es: Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y su perfección, bondad, gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Y bueno, llegamos a nuestro texto del Salmo 86, verso 8 y 10. Si miran ese texto y si me lo ponen en pantalla por un momento, antes de proponerles qué es lo que vamos a meditar y cómo lo vamos a hacer, este texto refleja ahí en ese versito 8 en principio un estudio comparativo de las religiones. Este sujeto, que seguramente es David, comparó las religiones y dijo: entre todos los dioses no hay alguien como tú. Este sujeto evaluó el asunto del politeísmo. Les puedo hablar un poquito más, si el tiempo nos permite hoy, sobre esa cosa deliciosa que se llama el politeísmo. Deliciosa pero perversa. Y él, a diferencia de los politeístas, que somos todos, concluye de una manera muy personal, ahí en el verso 10, en un diálogo con Dios: solo tú eres Dios. Y ese pues es el título de nuestra reflexión, precisamente, que vamos a hacer en 3
puntitos pues sencillos. Yo creo siempre en eso de los 3 punticos, más por un asunto de la memoria. No hay nada supersticioso en eso, no piense eso por favor, es solamente el tema de la pedagogía. 2 son muy poquitos, 4 ya es como demasiado, 3 es el número perfecto. El universo se sostiene sobre la Santísima Trinidad, así que 3 parece que es un número bíblico. Primero, Dios es conocible, aunque no del todo comprensible o entendible. Dios es conocible. 2, Dios es conocible personalmente. Tú puedes conocer a Dios. Y 3, Dios es conocible de una manera que cambia tu vida. Primero, Dios es conocible. Ese es nuestro primer punto, aunque no del todo comprensible o entendible. A ver, tal vez usted ya lo ha analizado, pero un repasito ahí. La diferencia que hay entre conocer, algunos dicen entender o saber, pero conocer y comprender. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿usted conoce un avión? Pues pensaría, en la mayoría de los casos de nosotros, usted me va a decir, sí, conoce un avión, hasta se ha montado en un avión. Es decir, usted ve un avión y no se asusta, usted ve un avión y entiende de qué se trata, ¿cierto? Dice, yo conozco aviones, tal vez conocen un poquito más tipos de aviones, pero en general el concepto avión usted lo conoce. Pero yo le digo, ¿usted comprende un avión? Es decir, comprende en el sentido de que puede dominarlo, explicarlo, aún conducirlo, moverlo, llevarlo. Entonces, el conocimiento de Dios tiene que partir de esa diferenciación. Nosotros podemos conocer a Dios, pero por favor, el finito, entendiendo el infinito. Y a eso es lo que se refiere el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 15. Tú eres el Dios que se esconde. En la teología reformada de Lutero y Calvino, el Deus absconditus, el Dios que no se nos pone en bandeja de plata. Si usted sale al campo a decir, bueno Dios, si existes, preséntate. Y entonces como Dios no se le presenta, entonces usted concluye, ve, Dios no existe. Lindo, ¿no? Linda conclusión. Pero se le olvida que Dios no es otro igual a usted. Usted no puede ponerse al nivel de Él. La criatura, una obra del maestro Fernando Botero, pretendiendo entender al maestro Fernando Botero. Espérate a ver. Pero ese concepto, dice Isaías 45:15, es precisamente el que conduce a que Él sea el Dios que se revela. El Deus revelatus en latín, el Dios que es capaz de darse a conocer y que precisamente se nos ha dado a conocer en la historia, como les contaré. Y con un conocimiento con la intención de salvar. Entonces es precisamente esto que dice el verso 8, la diferencia. Que esta persona, seguramente David, ha visto todos los dioses que hay en la historia humana. El politeísmo es sustancial a la raza humana. El politeísmo es sustancial porque es muy atractivo. Y la razón por que el politeísmo es atractivo es porque usted escoge los dioses. Y escoge un dios para la lluvia, y otro para conseguir novio, y otro para que le vaya bien en la fertilidad, y otro para que protección, etc. Pero sobre todo porque usted empieza a sentirse en el control. Y eso ha ocurrido en las sociedades más primitivas, oiga bien, y en las más estilizadas. La mitología griega, por ejemplo, explica todas las cosas a través de dioses. Y donde estuvo el culmen de la cultura y del conocimiento humano en la filosofía griega, es precisamente donde se da el mayor paganismo y donde todos tenían dioses. Y por eso en Éxodo capítulo 20, el Señor anticipa que habrá una tentación enorme para nosotros, a multiplicar a Dios en los dioses y a escoger nuestras propias deidades o aspectos de la deidad
y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios mismo supone el politeísmo. Supone que esa es la primera inclinación del ser humano. Ante la vastedad del universo, ante la incapacidad de modificar el pasado y de conocer el futuro, el ser humano no ve otro camino sino buscar la sobrenaturalidad, pero el politeísmo le ofrece algo mucho mejor. El texto nos está diciendo que Dios es conocible, y que Dios es conocible en el sentido de que una persona que entienda la revelación de Dios puede darse cuenta que no hay nadie más grande que Él. Los magos que llamó Faraón allá cuando Moisés fue a pedir la liberación del pueblo, empezaron a replicar los milagros de Moisés y a invocar otros dioses y todo eso. Pero llegó un punto en toda esa pelea entre el Dios de Moisés y los dioses de Faraón, en que los mismos magos dicen ahí en el libro de Éxodo: esto es dedo de Dios. Es decir, aún en el politeísmo hay como esa observación de: sí, tenemos dioses para la lluvia, la fertilidad, los negocios, porque eso es conveniente, ¿no? Ponerlos al servicio nuestro. Pero, aunque no lo entendemos del todo, por ahí hay uno. De ese uno es que nos habla este pasaje. Ahora, un pequeño repaso de enseñanza bíblica. En la enseñanza bíblica de la iglesia a través de la historia, se ha hablado de dos grandes formas en las que Dios se ha revelado, porque solo podemos conocer a Dios en tanto Él se revela. Entonces se ha hablado de la revelación natural y de la revelación especial. Esto es como una clasecita. En la revelación natural tenemos la revelación de la creación. Los cielos, el firmamento cuentan las obras de Dios, muestran la gloria de Dios. Romanos 1, 19 al 21 dice que esos filósofos griegos o greco-romanos que se prostituyeron literalmente, aunque tenían una filosofía tan encumbrada, no tienen excusa, dice Romanos 1, porque ellos podían conocer a Dios a través de sus obras. Y sí, uno puede conocer, no mucho, pero algo del autor a través de su obra. Ese es el mundo, y creo que hay un resorte interior en nosotros cuando vemos con esos nuevos telescopios que se anuncia este año, un nuevo telescopio, que vamos a poder ver el universo, y uno ve esos planetas y todo eso, y uno dice: wow, es decir, y la pregunta de un niño, que es la pregunta fundamental: ¿quién hizo esto? Es que usted llega a su casa y encuentra un sancocho servido sobre la mesa, y usted no se sienta a pensar: ¿cuántos miles de millones de años se demoró en este sancocho estar sobre la mesa? O sea, yo sé que esa pregunta desde el punto de vista científico es legítima, pero la primera reacción de uno cuando uno ve la belleza sobre la mesa, pues uno sobre todo tiene hambre. Uno dice: ¿quién hizo este sancocho? Y uno quiere felicitar al chef y darle las gracias. La segunda forma de revelación natural es la conciencia. Ahí también en Romanos capítulo 2, verso 1 y 15, dice que no tienen excusa porque sus conciencias los acusan, y en lo que juzgan a otros terminan condenándose a sí mismos. Porque aún el que viola la ley espera que se le respeten sus leyes, porque hay una ley escrita en la conciencia humana, y a eso usted no puede escapar. Usted juzga. Usted piensa que algo está mal y está bien. Y esa es una diferencia fundamental con los animales. Entonces, esa es la revelación natural. La revelación natural no nos dice todo de Dios, obviamente, ni suficiente de Dios. Por eso está la revelación especial. Y la revelación especial también tiene dos componentes. El primero es la revelación de la Biblia. Ningún otro libro es como la Biblia. La superioridad de la palabra del Señor. A usted le va a tocar investigar eso, por favor. Si usted viene a decirme que la Biblia es como el Corán, entonces yo le voy a decir: usted ni ha leído la Biblia ni ha leído el Corán. Está sencillamente apoyándose en un concepto por ahí que algún profesor de la universidad le dijo a la carrera. Pero usted coge esos dos textos y rapidito se da cuenta
de la superioridad en el cumplimiento profético, por ejemplo, en la belleza literaria, en la variedad de autores, en los lugares donde fue escrito, en la unidad de mensaje y sobre todo en el poder que tiene para cambiar vidas. Es la palabra de Dios. Pasaríamos aquí, ¿no? Segunda de Pedro 2, 17 al 19, tenemos la palabra profética más segura. Hebreos 1, 1 y 2, Dios habló a los padres por los profetas, pero aquí viene la segunda forma de revelación especial y fundamental, que es la persona del Señor Jesucristo. Juan 1 dice, el verbo se hizo carne. Juan 1, 18 dice, a Dios no lo ha visto nadie, pero el unigénito del Padre, referido a Jesús, que es el que comparte la genética del Padre, que porque es Dios. Jesús de Nazaret es Dios, y Él es el único que lo ha conocido realmente, y Él es el único que nos puede dar a conocer suficientemente y traernos al Padre. Ahora, ¿qué clase de creyente es este? El verso 9 dice, todas las naciones que has creado vendrán, Señor, ante ti, se postrarán y glorificarán tu nombre. El autor del Salmo entiende que la revelación de Dios es finalmente aplastante, definitiva, determinante, insuperable, ganadora. ¿Para quién? Bueno, este texto del verso 9 debe ser entendido en una forma doble. En primer lugar, aquí hay una visión misionera. Todas las naciones que has creado vendrán ante ti y se postrarán. Usted lee el libro de Apocalipsis y ve todas las naciones, gente de todas las razas, pero gente de todos los niveles sociales, grandes intelectuales rendidos ante Cristo. Personas que no tuvieron la oportunidad de desarrollar sus capacidades y sus talentos, gente sencilla del campo, de la ciudad, de donde sea, también vendrán, ricos, pobres, de todas las razas, todo tipo de personas, diciendo, solo tú eres Dios. No se debe entender ese texto desde el punto de vista universalista, es decir, que finalmente todos vamos a llegar al cielo, no. No es así que lo entiende, porque la segunda forma de entender este texto no es una visión misionera, sino una visión de juicio. En Romanos 14, la semana pasada nos encontramos en un texto de Romanos 14 que cita también este mismo texto, referido también en Isaías capítulo 45, verso 23. Ustedes recordarán también Filipenses 2:10. Todos se postrarán y proclamarán que Jesús es Señor. Bueno, ese texto no solo tiene una connotación misionera, sino también de juicio. Romanos 14 es más fácil de entenderlo, que tenemos que venir a rendir cuentas, nos dice San Pablo en Romanos 14. Es decir, todos van a tener que, quieranlo o no. Va a ser muy simpático, bueno, no sé si decir simpático, pero va a ser muy interesante. Y no sé si decir interesante, ver los ateos que pensaban que Dios no existe, teniendo que postrarse ante Jesucristo a rendir cuentas de su incredulidad. Como el criminal capturado por la ley, con todas las evidencias, y aunque haya negado y renegado que hizo el crimen, aquí es absolutamente claro que lo hizo, porque se le pasa el video, se le muestran las evidencias y es contundente el veredicto. Dios se ha revelado de una manera que los seres humanos no tenemos excusa. Él es conocible en su creación, en la conciencia, en su santa palabra, pero sobre todo con la presencia de Jesucristo en la historia, y los seres humanos tenemos que dar cuenta por eso. Bueno, lo segundo es que Dios es conocible personalmente. Bueno, yo estoy muy mal con el tiempo, ustedes me van a perdonar. Ustedes se dieron cuenta en la Navidad, todo el tipo de gente que había en la Navidad. Pues yo no digo en la Navidad que nosotros celebramos ahora, sino en la primera Navidad, en el Emanuel, cuando nuestro Señor tomó un cuerpo humano y se hizo hombre para darnos salvación. ¿Se dan cuenta cómo personas de todo tipo fueron vinculados personalmente al hecho sobrenatural de que Dios se reveló en la historia en la persona del Señor Jesucristo?
Ahora, noten en este salmo que ocurre algo parecido. Todo este componente de lo personal, lo cercano, lo íntimo. Si me permiten ir a otras partes del Salmo 86, verso 1, atiéndeme. Verso 2, presérvame. Respóndeme. Verso 3, compadécete. Verso 4, conforta el espíritu de tu siervo. Es un Dios personal y cercano. Y noten que, como si fueran costeños en Colombia que usan más el tú, en los versos 2, 5 y 10 y otros textos, tú eres. Este es alguien que conoce a Dios de manera personal. Aquí hay una visión personal de Dios. David no conoce a Dios por sus conclusiones filosóficas o metafísicas, como esas famosas de Tomás de Aquino, o por la película de Dios existe. No conoce a Dios por sus deducciones probabilísticas, como muchos científicos contemporáneos que han dado la vuelta y han dicho no, probabilísticamente Dios debe existir, sino que conoce a Dios por su experiencia personal y sobre todo por su experiencia en la oración. Este salmo es predominantemente un salmo que nos enseña a orarle a Dios. De hecho, las declaraciones que estamos estudiando tienen que ver con la oración. La oración es lo más glorioso que los seres humanos pueden conocer en esta tierra y es también lo más humillante que los seres humanos conocen en esta tierra. Déjeme explicarle. Es glorioso porque la oración es el arma secreta de un creyente. Es una demostración permanente de que Dios interviene dando paz en medio de la tormenta o controlando la tormenta con la facilidad extraordinaria que hacía Jesús diciendo calla, enmudece. El verso 7 dice en este salmo: el día que te invoco, tú me respondes, indicando que Dios siempre responde. ¿No le parece eso maravilloso? Dios siempre responde. Es que si Dios no te libera del problema, Dios te da el poder y la paz para sobrellevar el problema. Y encima te da la ñapa de hacer cosas en tu corazón en medio del problema. Es decir, que no solo puedes decir, fui capaz de aguantar, gracias al Señor, fui capaz de aguantar, pero además de eso, Dios hizo cosas en mí que nada más podía hacerlo y que son inclusive hasta contradictorias. ¿Cómo es posible que yo cargando esto y estoy sacando un doctorado en esto, en aquello? ¿Sí? En medio de esta aflicción estoy sacando un doctorado porque Dios está trabajando dentro de mí. La oración es la cosa más extraordinaria que un ser humano puede vivir en esta tierra. Hablar con Dios. ¿Qué piensa? Por favor, piénselo como un niño. Hablar con Dios. Si yo le dijera que yo tengo el teléfono del presidente y yo en cualquier momento lo llamo y le digo: hola, Julano, ¿cómo estás? Y él para lo que está haciendo y me atiende. Usted dice: no, yo no le creo. Yo no le creo. No, usted. Sí, yo tengo eso. Pero no es el presidente es nada. El presidente es un pequeño trocito de arena en la inmensidad de la playa. Yo le estoy diciendo: Dios, lo más glorioso es eso. Yo puedo hablar con Dios. Y Dios a veces me saca del problema, muchas veces. Así. En otras me da el poder y la paz para sobrellevar el problema. Pero la oración también, y eso se deja ver en todas estas peticiones y una especie de pelea que hay en este salmo: Señor, ayúdame, tú me escuchas, ayúdame, mis enemigos, todo eso. La oración es también lo más humillante que puede experimentar un ser humano en esta tierra, porque la oración es la afirmación de nuestra impotencia. Nos deja ver que no podemos controlar a Dios, a diferencia del politeísmo. Yo no puedo controlar a Dios ni ponerlo al servicio mío. Hay 3 circunstancias en las que Dios nos humilla en la oración: cuando nos deja largo rato esperando una respuesta para hacer algo en nosotros más que para nosotros. En segundo lugar, cuando Dios dice no
como respuesta a nuestra oración. Nos humilla, Señor, pero tú eres el dueño de la plata y el oro. ¿Por qué no? No, y no nos dice ni siquiera por qué. Pero sabemos que es porque nos tiene preparado algo mejor. En tercer lugar, nos humilla Dios cuando nos hace a nosotros respuesta de nuestra oración, para mostrarnos que fue Él mismo quien puso esa oración en nuestro corazón para guiarnos en sus caminos. Señor, ayuda a estas personas que sufren en las calles. No sabes lo que le estás pidiendo a Dios, porque muchas veces tú vas a ser la respuesta de esa oración. Y Dios te va a mostrar que no es sencillamente que tú eres el que controla el universo con fuerzas sobrenaturales y lo arreglas todo, sino que eres un siervo de Dios y eres un instrumento de Dios para servir a aquellas cosas que Él mismo ha puesto como carga en tu corazón. ¿Por qué es así? ¿Por qué es que se puede conocer a Dios personalmente? ¿Y por qué la oración lo evidencia? Porque así conocemos más de la soberanía de Dios. En el verso 17 de este salmo hay una expresión muy hermosa, pero que tiene que ver mucho con nuestra cultura. El verso 17, como que al final pues de esta contemplación de Dios, de esta afirmación de su fe, de esta batalla con Dios en oración, el salmista le dice al Señor: dame una muestra de amor. Qué expresión tan personal. Los que aquí somos viejitos, yo hablo mucho de eso, de que somos viejitos, ¿cierto? Los que aquí somos viejitos nos acordamos que había una época por allá remota, prehistórica, en la que los novios le decían a la novia: dame una muestra de amor. ¿Se acuerdan? Los que se acuerdan es porque pasaron por ahí, o escucharon la frase, o dijeron la frase: dame una muestra de amor. Y eso era una manipulación para decirle pues el hombre a la mujer que le diera o que permitiera tener relaciones sexuales antes del matrimonio, para él estar realmente seguro de que lo amaban. Resulta, pues eso era muy personal, por favor, es que eso no, pues imagínense, ustedes aquí se ruborizan, pues ruborícense si alguna vez dijeron eso, pero es una cosa muy íntima. Y aquí el salmista está diciendo: dame una prueba de amor. Ahora, yo me acuerdo en esa época que los mayores nos enseñaban, pues sobre todo le enseñaban a las chicas, ¿no? Esto ha cambiado tanto. Le enseñaban a las chicas: si alguna vez escuchas esa frase, respóndele al proponente de la siguiente manera. Entonces le decíamos, pues bueno, le decían a las chicas de la iglesia: si alguna vez escucha la frase, dígale: ¿y usted por qué no me da mejor a mí otra prueba de amor? Espérese hasta el matrimonio. No. Y esa también es, ¿sí o no? Y es mejor prueba de amor, más extendida en el tiempo, de mayor carácter y de mayor servicio y humildad. Y es así, esto personal con Dios es que Dios yo lo puedo conocer personalmente, yo le puedo hacer esas peticiones, pero finalmente Él sigue siendo Dios. Yo lo puedo conocer personalmente, pero yo estoy bajo su soberanía. Y les decía que Dios es conocible de una manera que cambia la vida. El verso 10 es culminante, como decía: solo tú eres Dios. Si a esa frase le faltara un solo componente, bueno, en hebreo son solo dos palabras, pero si a esa frase en español le faltara un solo componente, si le faltara el solo, tú eres Dios, podría ser politeísta. Dios es Dios, pero también pues en otras cosas yo tengo otros dioses. Es muy absoluta. Yo no me voy a rendir ante ninguna otra idolatría. Tú, yo estoy conversando contigo. No me importa qué piensan los demás. Es que yo no necesito hacer una votación para ver si yo creo en Dios. Yo tengo que tomar una decisión personal, y es que he decidido entrar en ese diálogo con el Dios que se ha revelado en la historia. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí el Señor dijo en una discusión: ¿no ven que Él no es Dios de muertos sino de vivos? Eres. ¿Hace cuánto vivió Abraham, Isaac y Jacob? Pero es. Ahí no dice: y yo fui el Dios de Abraham, Isaac. No, es el Dios que existe, que es real y que cambia la vida. Les diré por qué.
Dios. El único que se puede escribir con mayúscula en ese sentido. El verso 11 explica un poco más cómo cambia la vida. Déjenme poner atención al verso 11 rápidamente. Miren lo que dice: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Este autor de este salmo, inspirado por el Espíritu, no se queda en un concepto filosófico. Sí, mamá, es que yo creo en Dios. Y Santiago nos va a decir, los demonios también creen en Dios. Y ellos tiemblan, usted no tiembla. Pero ¿qué es lo que nos dice el verso 11? Dentro de esa oración, instrúyeme. ¿Instrúyeme en qué? En tu camino. Este se ha dado cuenta que el verdadero conocimiento de Dios lo ponía a uno a caminar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me vaya bien en la vida? No. Para conducirme con fidelidad o con verdad. Esa palabra fidelidad se puede traducir verdad también. Es decir, Señor, no me deje desviar. Y después viene complementando, dame integridad. ¿Integridad de qué? ¿Integridad intelectual? ¿Integridad profesional? Todo eso puede ser importante, pero aquí es integridad en el centro íntimo de mi ser, en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo tema tu nombre. La expresión temer el nombre del Señor, a propósito, es vivir, corandeo, vivir en la presencia de Dios. Que todo lo que yo pienso, hago, siento, digo, estoy fundamentalmente ante Dios. Y miren que ya uno a veces se avergüenza de cosas que dice, como en la introducción, pensando yo, uy, Dios mío, fíjese que me estaba pitando y gritando a un hermano de la iglesia, qué pena, ¿no? Vivir en la presencia, no de otro ser humano, en la presencia de Dios. Concluyo. Un verso como estos nos libera del politeísmo, que es una tendencia inevitable de nuestro corazón. Calvino es el que citó esta frase célebre, que el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Por qué yo produzco ídolos todo el tiempo? ¿Por qué mi corazón todo el tiempo está idolatrando una pantalla, un videojuego, una ropa, una educación, un sueño futuro, una casa, un carro, una beca, un novio, una novia, todo eso? ¿Por qué? Pues porque yo soy pecador. ¿Cómo es que yo puedo descubrir la falsedad de mis ídolos? Y note eso. En nuestro texto se descubre la falsedad de los ídolos por compararlos con Dios, por la revelación de Dios. Y yo voy a terminar, antes de hacer una invitación, con un ejemplo que tiene que ver pues con realidades que vivimos en las familias, y es este tema de los adolescentes. Yo creo que a los adolescentes les va a gustar este comentario. Yo creo que nosotros estamos siendo injustos con los adolescentes. Nosotros pensamos que los adolescentes son esos seres humanos, Dios los bendiga, que son medio niños y medio adultos. Y eso no es problema porque son transiciones en la vida, pero el problema es que ellos a veces, cuando les conviene, quieren que los tratemos como niños, págueme las cuentas, cuídeme, deme comida. Y otras veces queremos que los traten como, déjeme decidir, mi vida, mi cuerpo es mío y no sé qué. Usted sabe de qué le estoy hablando. Pues sabe que yo creo que hemos sido injustos con los adolescentes. Y esta es la razón. Todos somos adolescentes. Todos somos así. Solo que es que los adultos aprendemos a esconder eso. Disfrazamos muy bien nuestra adolescencia, ¿cierto? Aparentamos muchas cosas. Y es el conocimiento de Dios el que nos saca de esa forma idolátrica de vivir, en que estamos escogiendo cosas, y es de cara a la revelación mayor que es el Señor Jesucristo, que nosotros podemos entender la gravedad de nuestro pecado y la profunda necesidad de Dios. Y concluyo con esa invitación.
Cuando el Señor dice que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado, es porque el Evangelio de Juan particularmente insiste en que no podemos conocer efectivamente, salvíficamente a Dios, sino por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Capítulo 5 verso 20 de Primera de Juan. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Anoten eso. Juan, que se recostó en el pecho de Jesús, que era del círculo íntimo de Jesús, a quien Jesús le abrió su corazón más que a otros apóstoles, el discípulo amado, viene a decirnos aquí que el único que nos puede llevar a conocer a Dios no es Juan. Si yo hubiera sido Juan, yo les presento al Señor, es que yo me recosté en su pecho. Yo lo conocí, Él me llamó discípulo amado, yo estuve con Él y he caminado con Él y lo vi hacer obras tremendas y me ha usado a mí para obras tremendas. Y Juan nos dice que nuestro corazón solo puede ser derrotado a los pies de la máxima revelación de Dios, que es Cristo Jesús. En nuestro salmo, el salmista da estas pistas del Evangelio. Verso 5: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Verso 15: pero tú, Señor, eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. El salmista entiende que su problema de pecado, de tendencia a la idolatría y al politeísmo, solo puede ser resuelto por la irrupción de Jesucristo en su vida, por la presencia de alguien que lo perdone, y esto es Jesús crucificado, por alguien que le tenga compasión y que esté dispuesto a caminar con él, y esto es Jesús que nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.